Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Hoy vamos a trabajar la ecuación calorimétrica y también lo que vamos a ver es cambios de estado. Cuando nosotros hacemos una entrega calórica a una determinada masa de una sustancia, esa sustancia puede variar su temperatura, ¿sí? Podría aumentar su temperatura si le hago una entrega calórica, o lo que también puede ocurrir ante una entrega calórica es producirse un cambio de estado. Lo mismo cuando una sustancia pierde una cantidad de calor, ¿sí? Tiene dos opciones: o puede disminuir su temperatura o podría llegar a estar también produciéndose un cambio de estado, ¿sí? Entonces, si a mí me preguntan, siempre que yo le entrego calor a un cuerpo, ¿aumenta su temperatura? La afirmación es falsa, ¿sí? Porque puede estar ocurriendo un cambio de estado. Tengan en cuenta esto porque es parte de las muchas trampas que siempre hacen. La ecuación calorimétrica la vamos a trabajar como cantidad de calor, Q, es igual a la masa de sustancia por el calor específico de la sustancia por la variación de temperatura. Bueno, ¿qué es el calor específico? Bueno, el calor específico es una propiedad intensiva de la materia, ¿sí? O sea, cada sustancia tiene su propio calor específico y lo vamos a definir como la cantidad de calor que hay que agregarle hay que darle a 1 gramo de esa sustancia para que aumente 1 grado Celsius su temperatura. Vamos con las unidades y ahora vamos a seguir charlando del calor específico. ¿Sí? El calor. El calor, por lo general, lo vamos a trabajar en calorías. La masa la vamos a trabajar en gramos. El calor específico, caloría sobre gramo, grados Celsius, ¿sí? Y bueno, la temperatura o la variación de temperatura la vamos a trabajar en grados Celsius. Siempre las unidades que utilizo en la fórmula van a ser las unidades de la constante. O sea, si en la constante aparece calorías, el calor hay que trabajarlo en calorías. Si acá aparece kilojoule, porque podríamos transformar el calor específico en cualquier combinación de unidades, bueno, si acá aparece kilojoule, yo el calor lo tengo que trabajar en kilojoules, ¿sí? Si la masa está en gramos, bueno, en gramos. Eso siempre en cualquier fórmula física vamos a utilizar en las distintas magnitudes las unidades que corresponden a la constante. Bien, entonces, volvemos a hablar del calor específico. Si yo tengo una masa de agua y una masa de hierro, iguales masas, supónganse, y a ambas masas le hago una misma entrega calórica, la temperatura del agua va a variar muchísimo menos que lo que va a variar la temperatura del hierro. Eso se debe justamente a esta propiedad que es el calor específico. O sea, el agua tiene un calor específico alto, los metales suelen tener calores específicos bajos. ¿Qué quiere decir eso? Que a iguales cantidades de calor, de entregas calóricas, el metal, por ejemplo en este caso el hierro, va a subir mucho más de la temperatura de lo que va a subir la masa de agua. Imagínense entonces, imagínense que tenemos un recipiente y un fierro, un pedazo de hierro caliente. ¿Qué hacemos? Lo metemos en agua. Vamos a suponer que la masa de agua estaba a 20 grados y la masa de hierro estaba, no sé, a 100 grados. La temperatura que se va a alcanzar, que se conoce como temperatura de equilibrio, va a estar mucho, pero mucho más cercana a la temperatura original del agua que a la temperatura que tenía inicialmente el hierro. Y eso justamente se debe al alto calor específico del agua. Por eso yo tengo una sustancia caliente, la enfrío en agua, ¿sí? Aparte porque es muy abundante. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un par de ejemplos, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con el tema de los cambios de estado. Supónganse que yo tengo una masa de 2 kilogramos de agua que se encuentran a una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Imagínense que le entrego 1000 calorías. Y bueno, el calor específico en el caso del agua es 1 caloría sobre gramo grados Celsius, ¿sí? Cada sustancia va a tener su propio calor específico. Entonces, ¿yo qué me podría preguntar acá? Y bueno, lo que me podría preguntar acá es hasta qué temperatura, ¿sí? Al hacerle esta entrega calórica, hasta qué temperatura va a llegar el agua. Entonces lo que podemos hacer es, bueno, reemplazar en la expresión, pero fíjense cómo la voy a escribir. Cantidad de calor es igual a masa por calor específico por
temperatura final menos temperatura inicial. Y lo que yo quiero saber en este caso es la temperatura final. Entonces, cantidad de calor, 1000 calorías. Masa, 2 kilogramos, pero lo vamos a pasar a gramos, serían 2000 gramos. Calor específico, 1 caloría sobre gramo grados Celsius. Por temperatura final menos temperatura inicial, que son 20 grados Celsius. Entonces el objetivo va a ser despejar la temperatura final y bueno, de esa forma terminaríamos el problema. Una cosa importante es el tema de los signos y el calor. Si de ahora en más, ¿sí?, en todos los temas, ya sea en este como en termodinámica, nosotros vamos a tomar los calores positivos cuando la sustancia los absorbe y cuando libera calor, esos calores van a ser negativos, ¿sí? O sea, el signo me está indicando si el cuerpo gana calor o si pierde calor. Bueno, acá podemos simplificar gramos con gramos, por ejemplo. Multiplicamos, bueno, 2000 por 1 me da 2000 y lo pasamos dividiendo, ¿sí? Quedaría 1000 calorías sobre 2000 calorías sobre grados Celsius igual a TF menos 20 grados Celsius. Simplificamos, 1000 dividido 2000 me da 0,5. ¿Y en qué me queda? En grados Celsius, ¿sí? Y bueno, por último, pasamos 20 grados Celsius sumando, me queda 0,5 grados Celsius más 20 grados Celsius igual a TF. Y bueno, 20,5 grados Celsius va a ser la temperatura final, ¿sí? Y bueno, de esta forma nosotros podemos jugar con la ecuación calorimétrica, depende de la información que me den, bueno, voy a despejar lo que necesite. ¿Qué es lo que tenemos que también saber? Hay muchos problemas en donde se presentan mezclas, o sea, yo coloco una cierta cantidad de una sustancia, ¿sí?, la mezclo en un recipiente, por lo general el recipiente se llama calorímetro, y bueno, lo que puedo llegar a tratar de saber es cuál va a ser la temperatura de equilibrio, o sea, la temperatura, yo pongo una sustancia que está a cierta temperatura con otra sustancia que está a mayor temperatura, la temperatura de equilibrio va a ser una temperatura que siempre tiene que ser intermedia entre esos dos valores, en donde ya no hay más flujo calórico, donde todo se estabiliza. ¿Cómo hacemos las mezclas? Si yo tengo dos sustancias, podría tener tres también, pero para este video lo vamos a dejar con dos, ¿sí? Yo puedo tener, vamos a suponer, una determinada masa, vamos a poner de agua, 1000 gramos de agua, que se encuentra a una temperatura inicial de 20 grados Celsius, calor específico, ya lo dijimos, 1 caloría gramo grados Celsius, y a esto lo mezclo con una masa de otra sustancia X, voy a ponerle ahora, vamos a suponer que tenemos 2000 gramos, de temperatura inicial, vamos a suponer 100 grados Celsius, y calor específico, vamos a poner 0,5 calorías gramo grados Celsius. Yo hago la mezcla y lo que quiero saber es qué temperatura de equilibrio se alcanza. Entonces lo que yo tengo que razonar en este tipo de problemas es que el agua está a menor temperatura, por lo tanto el agua va a ganar calor, y por otro lado el cuerpo, la sustancia X, que está a 100 grados, va a perder calor. Entonces yo podría plantear la siguiente igualdad: la cantidad de calor que gana el agua tiene que ser igual a la cantidad de calor que pierde la sustancia X. Entonces, de esta forma me permite igualar las fórmulas masa de agua, vamos a poner un poquito más acá, masa de agua por calor específico del agua por temperatura final, que va a ser la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del agua. Y eso tiene que ser igual a menos la masa de la sustancia X por el calor específico de la sustancia X por la temperatura final o de equilibrio menos temperatura inicial de la sustancia X. O sea, este valor y este es el mismo, ¿sí?, que es el que vamos a determinar nosotros ahora. Es la misma incógnita. Ambos van a alcanzar el equilibrio cuando lleguen a determinada temperatura. Entonces, una vez que nosotros planteamos esto, podemos reemplazar la información y despejar temperatura final, ¿sí? En este caso quedaría 1000 gramos
de agua por el calor específico del agua, 1 caloría gramo grados Celsius, temperatura final o de equilibrio, menos la temperatura que se encontraba el agua. O sea, yo ya sé que la temperatura que tengo que encontrar tiene que estar entre 20 y 100, no puede estar fuera de este intervalo, ¿sí? Y como el calor específico del agua es bastante grande, ¿sí? Por lo general la temperatura va a quedar del lado, ¿sí?, más cerca de 20 que de 100. Sin embargo, acá nosotros tenemos el doble de masa de la otra sustancia y yo le puse un calor específico que justamente es la mitad, ¿sí? Pero en regla general, si lo hago con sustancias de calores específicos muy bajitos, siempre va a quedar el valor muy cerca del valor de la temperatura inicial que tenía el agua. Menos masa de X, menos 2000 gramos por calor específico, 0,5 calorías, gramos, grados Celsius, TF, temperatura final, que es la incógnita, menos temperatura inicial, que es 100 grados Celsius, ¿sí? Entonces nosotros podríamos multiplicar acá y hacer la distributiva, multiplicar y hacer distributiva, o podemos ya ir simplificando algunas cosas. Por ejemplo, todas estas unidades, ¿sí?, gramo, caloría, gramo, grados Celsius. Bueno, gramos se puede ir acá con gramos, ¿sí? Pero caloría sobre grados Celsius se puede ir con calorías grados Celsius. Entonces empezamos a hacer más sencilla la cosa. 1000 por 1 es 1000. Me quedaría 1000 por TF. Lo vamos a hacer en 2 pasos. 1000 quedó sin unidades, ¿no? TF menos 20 grados Celsius. Y acá quedaría menos 2000 por 0,5 quedaría menos 1000. TF menos 100 grados Celsius. Acá sí distribuimos, podemos simplificar el 1000 con el 1000 en este caso, ¿sí?, porque justo coincide numéricamente, o podemos hacer la distributiva. Quizás les resulte más fácil hacer la distributiva, por eso lo voy a continuar con distributiva. 1000 por TF es 1000 TF, 1000 por menos 20, bueno, más por menos menos me quedaría 20.000. Igual a menos 1000 por TF, y menos 1000 por menos 100 quedaría más, serían 3, 5 ceros. 100.000, ¿sí? Acá pusimos mal punto. 100.000 grados Celsius. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Agrupamos términos semejantes. Este término con este y este con este. O sea, menos 1000 TF lo voy a pasar sumando. Quedaría más 1000 TF. Y bueno, 10.000, no, 100.000 dijimos, grados Celsius más 20.000 grados Celsius. O sea, acá me queda 2000 TF y acá me queda 120.000, ¿no? Y bueno, 2000 pasa dividiendo, quedaría 120.000 dividido 2000. Me da 60. Y esta sería entonces la temperatura de equilibrio, ¿sí? Fíjense que esta calzó justo en el medio, entre 20 y 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque por un lado tengo la mitad de masa de agua, pero por otro lado el calor específico es el doble, ¿sí? Entonces por eso nos dio clavado a la mitad. Ahora bien, puede pasar que al entregarle calor a una sustancia se produzca un cambio de estado. Entonces, yo voy a hacer el ejemplo con el agua, pero esto puede ser con cualquier sustancia. Si yo tengo que pensar en a qué temperaturas el agua cambia de estado, bueno, va a cambiar a 0 grados Celsius y a 100 grados Celsius. O sea, si yo tengo agua a menos de 0 grados, siempre hablando a presión normal, a menos de 0 grados yo el agua la tengo en estado sólido. Entre 0 y 100 grados yo el agua la tengo en estado líquido. Y de 100 en adelante las tengo como gas, vapor. Entonces, 0 grados, que es lo que se conoce como punto de fusión, y 100 grados, que es lo que se conoce como punto de ebullición, ¿sí? Yo tengo que pensar que si tengo una determinada masa de agua y la enfrío, se puede producir el cambio de estado. O tengo una masa de agua líquida y le entrego calor, se puede transformar en vapor. Entonces, lo que es muy importante es que cuando se produce, para que se produzca un cambio de estado, tiene que la sustancia o bien ganar o perder una cantidad de calor extra que se llama
calor latente. Hagamos un ejemplo. Imagínense que yo tengo 10 gramos de hielo. El calor específico del hielo es aproximadamente 0,5. Del agua líquida dijimos 1. Y del vapor también es aproximadamente 0,5. Unos usan 0,54, pero más o menos ahí estamos. Entonces imagínense que yo tengo hielo que está a una temperatura inicial de menos 20 grados Celsius. Y mi pregunta sería, ¿qué cantidad de calor le tengo que entregar a esta masa de hielo para que su temperatura alcance 120 grados Celsius? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo hielo que está a menos 20. Tengo que determinar en primera instancia la cantidad de calor que tengo que entregarle a este hielo para que se alcance la temperatura del cambio de estado. No puedo hacerlo mediante ecuación calorimétrica, como hicimos recién, con estos dos valores, ¿sí? Reemplazando. No puedo hacer TF menos TI, ¿sí? Temperatura final menos inicial. Calor específico, aparte cuál voy a usar, del hielo, del agua líquida o del vapor. Y masa. ¿Por qué no puedo usar esta ecuación calorimétrica para hacerlo en un solo paso? El problema, porque en el medio hay cambios de estado. Y eso es importantísimo, siempre tener presentes los posibles cambios de estado. Entonces, yo voy a tener que calcular una cantidad de calor 1, que, como les decía, va a ser la cantidad de calor que yo necesito entregarle a los 10 gramos de hielo que están a menos 20 grados Celsius para que lleguen a 0 grados Celsius. Entonces, acá voy a hacer masa por calor específico por variación de temperatura. O sea, masa 10 gramos, calor específico 0,5 calorías sobre gramo grados Celsius. Y la variación de temperatura va a ser temperatura final 0 menos la inicial que es menos 10. O sea, 0 menos 10 me queda 10 grados Celsius. Entonces acá, bueno, multiplico, simplifico. Quedaría 5 por 10, serían 50 calorías. Bien, ahí tenemos un calor 1. Ahora que tenemos el hielo, los 10 gramos de hielo a 0 grados, tenemos que descongelarlos. ¿Sí? Tenemos que transformarlo al estado líquido. Y en ese cambio de estado el hielo requiere 80 calorías por gramo, que es lo que se conoce como calor latente de fusión del hielo. Cada sustancia tiene su propio calor latente. En el caso del hielo, vamos a hacer la masa, la vamos a multiplicar por el calor latente de fusión. Entonces quedaría, esta es la formulita, ¿sí? La masa, 10 gramos por 80 calorías sobre gramo. Y eso nos da 800 calorías. ¿Sí? Al hacerle entonces una entrega calórica de 800 calorías, yo ahora tengo 10 gramos de agua líquida a 0 grados Celsius. Una cosa importantísima, durante los cambios de estado, la temperatura permanece constante. ¿Sí? Dato fundamental, ahora vamos a hacer un gráfico para charlarlo, cuando terminemos esto. Bien, ahora tenemos agua líquida, que está a 0 grados. Entonces lo que voy a hacer es determinar la cantidad de calor que le tengo que entregar para que llegue a 100 grados, que es donde se produce el otro cambio de estado. Y ahí vuelve a jugar la ecuación calorimétrica. La cantidad de calor va a ser igual a la masa, 10 gramos, calor específico del agua líquida, por la variación de temperatura, 100 menos 0, o sea, 100 grados Celsius. Entonces 100 por 10 me quedan 1000 calorías. Al hacerle estas 1000 calorías, ¿sí? Al agua que estaba a 0 grados, la llevamos a agua a 100 grados. Y a los 100 grados, ¿sí? Vamos a producir el siguiente cambio de estado. El calor latente de vaporización del agua es de 540 calorías sobre gramo. ¿Sí? Estos son datos que se los dan siempre, ¿sí? Y si es otra sustancia, con más razón. Entonces, vamos a hacer un nuevo cambio de estado, 4. Vamos a usar otra vez esta expresión, masa por calor latente de vaporización en este caso, que va a ser igual a 10 gramos, la masa,
por 540 calorías sobre gramo me da 5.400 calorías. Entonces, ahora al entregar estas 5.400 calorías a la masa de agua que estaba a 100 grados, voy a tener una masa de vapor a 100 grados, a la misma temperatura. Y por último, estamos en 100, queremos llegar a 120, volvemos a utilizar la ecuación calorimétrica. Cantidad de calor, masa por calor específico por variación de temperatura, pero en este caso del vapor. La masa son 10 gramos de vapor, el calor específico del vapor 0,5 aproximadamente, por la variación de temperatura. La temperatura final va a ser 120, la inicial es 100, o sea 20 grados es la variación. Entonces hacemos 10 por 0,5 son 5, 5 por 20 son 100 grados, calorías. Bueno, entonces, si mi pregunta es qué cantidad de calor le tengo que entregar a 10 gramos de hielo que se encontraban inicialmente a menos 20 grados Celsius para que alcance la temperatura de 120 grados Celsius, mi respuesta va a ser la suma de todos estos calores parciales que calculamos. Esta cantidad de calor, la suma de esto, es lo que me permite esa transformación física. Ahora bien, y para redondear el video, ¿sí?, les digo un par de cosas más. Vamos a hacer un grafiquito para que ustedes vean eso que yo les decía, que en el cambio de estado la temperatura permanece constante. Y lo que les digo es que el proceso puede ser exactamente al revés. Yo tener vapor a 120 y llegar a hielo a menos 20 grados. En ese caso, ¿sí?, las variaciones de temperatura en las tres ecuaciones calorimétricas van a ser negativas, ¿sí?, porque siguiendo el orden final menos inicial siempre les va a dar negativo esto, y en el caso de las ecuaciones del cambio de estado los calores no van a ser de fusión y de vaporización, sino que va a ser, en vez de vaporización, va a ser calor latente de condensación y va a valer lo mismo en valor absoluto, pero negativo. Y en el caso de solidificación, o sea, el proceso al revés, donde el agua líquida se transforma en sólida, va a ser igual a menos 80 calorías sobre gramo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos calores, si yo estoy haciendo el proceso inverso, van a ser todos negativos, ¿sí? ¿Y qué me quiere decir que sean todos negativos? Que van a ser todas pérdidas energéticas, todas pérdidas de calor. A la hora de representar, ¿sí?, los gráficos que se suelen utilizar son de calor en función de la temperatura. O sea, en función del calor, quise decir. Entonces, los gráficos suelen ser, por ejemplo, en el caso este de acá, no vamos a poner valores, vamos a hacer el gráfico y lo analizamos sin los valores, que es más rápido. Bueno, fíjense una cosa. Yo acá tengo un gráfico que podría corresponder a todas estas evoluciones, ¿sí?, en donde yo voy viendo que yo tenía una determinada temperatura, ¿sí?, que en este caso en el ejemplo era menos 20, y de menos 20 fuimos a 0, ¿sí?, de menos 20 a 0, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Acá tenemos, si ponemos los valores que hicimos acá, quedaría menos 20, y acá quedaría calor. ¿Cuánto calor utilizamos? 50 calorías, acá ya 50, ¿sí? ¿Qué me está diciendo esto? Que a medida que fue ganando calor, la temperatura fue aumentando. Pero en determinado momento, está totalmente fuera de escala esto, claro, ¿sí? En determinado momento se produce el cambio de estado a temperatura constante. Entonces, nosotros, ¿cuánto calor le entregamos para el cambio de estado? 800 calorías. O sea que hasta acá gastamos 50, pero para que se produzca el cambio de estado, 800 más, o sea que acá estaría el 850. Completamente fuera de escala, insisto, es para que lo entiendan nada más. Entonces, fíjense, durante el cambio de estado la temperatura permanece constante. Estas mesetas lo que les permite identificar a ustedes en un gráfico son los cambios de estado. Después, la temperatura empezó a aumentar a medida que le entregamos calor. ¿Y llegó hasta qué temperatura? Llegó hasta 100 grados Celsius, ¿sí?
para lo cual le entregamos 1000 calorías más, o sea que acá estaría 1850, viendo esto en calorías. ¿Y qué empezó? Empezó el otro cambio de estado, o sea, yo acá tengo sólido, acá tengo líquido, acá tengo vapor. Acá tengo la meseta de cambio de estado, para lo cual nosotros le entregamos 5400 calorías más, o sea que acá serían 5400, que es lo que gastamos en el cambio de estado, más lo que teníamos acumulado, son 7250 calorías. Y por último, una vez que se produjo el cambio de estado, empezó a subir la temperatura del vapor hasta llegar, bueno, a la temperatura que nosotros queríamos, que eran 120 grados, ¿sí? Para lo cual gastamos 100 calorías más, o sea que acá el calor sería 7350, ¿sí? Y en el cambio de estado, además de ser la temperatura constante, hay un equilibrio, si hay una parte que va a ser, por ejemplo, en este cambio de estado, una parte que va a ir siendo sólida y una parte líquida. ¿Sí? A medida que le vamos entregando calor, va a ser mayor la cantidad de líquido y menor la cantidad de hielo. Lo mismo en este cambio de estado, a medida que le vamos entregando calor, va siendo menor la cantidad de agua líquida y mayor la cantidad de vapor hasta que se transforma completamente en vapor. Ahora sí, chicos, vamos a practicar. Fíjense que hay unas cuantas variantes, ¿sí? Y bueno, pero eso con práctica lo vamos a solucionar. Un saludo grande y a estudiar. Chau, chau.